Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Sexto Empírico contra Profesores, libro segundo, la retórica. Este arte que se ha definido de tantas formas, uno podría decir simplemente que es el arte de hablar bien y en público. Que la retórica trata fundamentalmente de persuadir, de llegar a las emociones del público. Ya Sócrates en su tiempo la criticaba bastante, tomándola como un arte más bien aparente. Pero una cosa es decir que es un arte aparente y otra cosa es decir que no existe en lo absoluto. Vamos a ver qué nos dice Sexto Empírico entonces de la retórica sin más dilación. Vamos allá. Bueno, Sexto nos dice que la retórica es un arte más varonil que se pone a prueba en las asambleas y en los tribunales. No obstante, señala que será mucho más provechoso indagar en las definiciones de distintos filósofos. Ya sabemos que en el Gorgias de Platón, que esa era la discusión que tenía Sócrates con el mismo Gorgias, entre otras personas que estaban ahí, la retórica es productora de persuasión por medio de las palabras, radicando su poder en las propias palabras, y es persuasiva, no instructiva. Si bien la retórica es una especie de arte en que se usan palabras para persuadir, no es menos cierto que existen otras ciencias que persuaden por medio de la palabra. Así Platón comentaba que el médico, el artista, el geómetra, son capaces de persuadir a una persona por medio de la palabra, porque son expertos en la materia. Entonces, parece que ahí es un poco inútil la retórica, porque si yo quisiera hablar de medicina, voy a acudir al médico. Si yo quisiera hablar de la ciudad, voy a acudir quizá al político. Entonces la retórica sería un poco inútil, la verdad. Ahora bien, Genócrates, Platón y los estoicos decían que la retórica era la ciencia del buen lenguaje. Genócrates dice la ciencia como decir el arte, porque son sinónimos. De ahí que la retórica es diferente de la dialéctica con respecto a su extensión. La retórica es más extensa que la dialéctica. Zenón de Sitio lo ejemplificaba con el puño de una mano. Empuñaba la mano señalando que así es la dialéctica, concisa. En cambio la retórica se presenta con la mano abierta. Aristóteles también la define como el arte de hablar. Teniendo en cuenta esto, entonces Sexto comienza por definir lo que es el arte diciendo que, primero tenemos que decir que el arte es un sistema de aprehensiones que se ejercitan conjuntamente y a encaminar a un fin de utilidad para la vida. Ahora bien, Sexto nos dice que la retórica no es en absoluto un sistema de aprehensiones y por lo tanto tampoco un arte. De hecho, nos asegura, la retórica no existe. Para verificar si la retórica se atañe como las demás disciplinas, tendrá que tener dos cosas: un resultado fijo y si se mantiene la mayoría del tiempo. Pero la retórica no tiene un resultado fijo porque no puede evitar la victoria del contrincante y en ocasiones el orador propone una cosa y le resulta otra en la discusión. Tampoco se mantiene la mayoría del tiempo, pues la mayoría del tiempo el orador es derrotado más que darse por ganador, por lo tanto no es un arte. Por lo demás, si uno puede convertirse en orador sin estudiar retórica, entonces el arte de la retórica no existe. En efecto, existen muchos hombres que no tienen un conocimiento de la técnica retórica. Todo lo contrario, carecen de ella. Y por el contrario, hay quienes estudian muchísimo la técnica de la retórica y no ganan las discusiones en tribunales o en las asambleas. Existen algunas ciudades que de hecho prohibieron la retórica e incluso expulsaron a sus ciudadanos por practicarla. Es el caso de Tales de Creta, quien creó una ley para expulsar a quienes se vanagloriaban de su elocuencia. Licurgo expulsó a un ciudadano que había instruido había instruido la retórica en otra ciudad, fundamentando que éste hablaba de una forma fraudulenta y que constituía un peligro para la ciudad. A un embajador de Quíos lo expulsaron por pedir una exportación de trigo de forma demasiado prolija. Los de Quíos, complicados por esta situación, enviaron a alguien de pocas palabras y le concedieron la exportación. O sea, no presenta ninguna utilidad para aquellos que quieren servirse de ella, pues quienes utilizan la retórica están constantemente metiéndose en problemas. Las discusiones, más que salvarlos de una determinada situación, los ponen en circunstancias
muy, muy difíciles. De hecho, es más, la retórica va en contra de la ley. Los bárbaros, por ejemplo, no tienen retórica alguna, solo atacan a su oponente sin conversar. En cambio, en las ciudades civilizadas, las leyes cambian permanentemente, una ley deroga a otra. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando la retórica se presenta ante las leyes, ésta las tuerce por medio de la interpretación. Llega a ser tanto así que finalmente las leyes se hacen convenientes solo para quien las dicta. De ahí que diga el bizantino cuando le preguntaron, ¿cómo son las leyes de tu país? Y él contestó, como a mí me convienen. Por lo tanto, no solo es perniciosa para las leyes, sino que también para la política, pues con la retórica se forma lo que se llama la demagogia. Ahora Sexto nos dice que hay dos tipos de retórica. Está la del sabio y la de la gente mediocre. Si bien hay cierta gente que podríamos considerar como mala, que usa la retórica, no podemos decir que la retórica lo hace malo, sino que su propia maldad lo hace malo. Por lo tanto, estos dos tipos de retórica pueden presentarse en una persona. Ahora bien, la retórica de los sabios debe ser excelente, pero al mismo tiempo muy rara y escasa. En cuanto a los segundos, la retórica consiste siempre en contradecir aquello que una persona ha dicho, pero eso quiere decir que el orador puede ser alguien injusto, pues en algún momento tendrá que contradecir la justicia. De hecho, dice el mismo Sexto, si la calumnia y la demagogia se ejercitan en el lenguaje pero no son artes, es evidente que bien examinada, tampoco la retórica será un arte por el mero hecho de haber adquirido con esfuerzo la facultad oratoria. Toda técnica debe tener necesariamente un fin. Si una actividad no tiene una finalidad, no puede ser un arte. Y con esto establece un marco Sexto, demostrar que la retórica carece de finalidad. Luego señala que la mayoría de los sabios cree que su fin es la persuasión. Así lo ha citado Platón, lo ha citado Ginócrates, Aristóteles, Aristón, Hermágoras, Atenea y Sócrates, quienes definen como que es una facultad o una ciencia de persuadir. Pero Sexto nos dice, ¿y qué significa persuadir? O más bien, antes de persuadir, tiene que ser creíble. Tiene que ser creíble. Entonces, Sexto distingue tres sentidos de aquello que es creíble. Porque persuadir implica actuar sobre lo creíble. Lo creíble puede ser lo que es manifiestamente cierto y cuya verdad se impone por sí misma. Lo que es falso, pero da la apariencia de verdad. Lo que participa a la vez de verdad y falsedad. De este modo, si la retórica tiene como fin lo creíble, es necesario preguntar a los oradores de cuál de estos tres creíbles se ocupan, pues cada uno implica una realidad distinta. Sexto descarta primero que la retórica tenga como objeto lo que es manifiestamente cierto, porque lo cierto persuade por sí solo, no requiere arte que alguien acepte que es de día, ni que quien ha sido sorprendido en flagrancia es culpable. Lo evidente en su carácter de evidente hace inútil a la retórica. No es necesaria la persuasión para lo que se impone a los sentidos o al juicio inmediato. Si la retórica pretende ocuparse de estas cosas, sería redundante e innecesaria. Pero luego agrega un argumento. Si la retórica conociera lo creíble como evidente, debería conocer también lo increíble, porque en ambos existen correlación. Conocer un término implica conocer su opuesto. Así como comprender la izquierda implica también comprender aquello a cuya izquierda se está, así el que distingue lo creíble verdadero, distingue también lo increíble. Y si puede hacer esto respecto de lo evidente, entonces debe abarcar todo ámbito de verdad, porque toda verdad es o creíble o increíble. De aquí se sigue que la retórica sería conocimiento de toda verdad. Y este razonamiento lleva a otra conclusión. Si la retórica conociera toda la verdad, debería conocer también toda la falsedad, pues distinguir lo creíble de lo increíble obliga a conocer ambos. Así, por simetría, la retórica terminaría siendo conocimiento de lo falso en cuanto falso. Pero Sexto afirma que esto es absurdo e incompatible con la retórica tal como la conciben los propios oradores, por tanto no puede dedicarse a lo manifiestamente cierto, porque llevaría a una hipertrofia ridícula. La retórica se volvería ciencia total de lo verdadero y lo falso, algo que ni reclama ni puede reclamar. Pero ¿qué pasa con lo verosímil? Porque, a ver,
si no se preocupa de lo verdadero o falso, vamos a ver si a lo mejor de lo verosímil o de lo inverosímil. Pero nosotros diríamos que a lo mejor puede ocuparse más de lo verosímil que de lo inverosímil. Porque según explica, si lo verosímil es aquello que se presenta con más asideros de verdad y lo inverosímil aquello que posee menos, la retórica hace uso de ambos por igual cuando defiende causas opuestas. Así la retórica no tiene como fin preferente lo verosímil, es decir, un resultado incompatible con su definición canónica, que acuérdense que es persuadir. Tampoco puede ser su fin aquello que mezcla verdad y falsedad, porque ello implica servirse de elementos falsos, lo cual es impropio de cualquier arte verdadero. Y como no existe nada creíble aparte de esos tres tipos, lo evidente, lo verosímil, lo falso o lo mixto, y la retórica no puede consistir en ninguno, entonces la persuasión no puede ser su competencia. Si la retórica no puede tener como objeto ni lo verdadero, ni lo falso, ni lo verosímil, ni lo mixto, y no existe nada creíble fuera de estas categorías, entonces la retórica no tiene fin y por consiguiente no es un arte. Además, si seguimos hablando de la persuasión como el fin de la retórica, podemos decir que no es exclusivo de ella porque también persuade quien posee belleza, riqueza o gloria. Entonces esto impide definir la retórica como un arte con finalidad específica. Incluso añade que en los juicios, después de que el orador ha hablado, muchas veces continúa suplicando al tribunal, lo que muestra que la persuasión no es el fin real, sino apenas un paso previo hacia otra cosa que la retórica no controla. Por tanto, si tuviera algún fin, sería algo que ocurre después de persuadir y no la persuasión misma. Luego se introduce una nueva línea. Sexto, el lenguaje retórico se opone a la persuasión. Por un lado es superfluo y la superfluidad irrita a la mayoría de los oyentes. Por otro, su estilo, cargado de períodos y entimemas, es oscuro y aquello que carece de claridad no persuade. Esto implica que el estilo característico del orador profesional reduce más que aumentar la fuerza persuasiva del discurso. Sexto, añade que la persuasión surge mejor del lenguaje que inspira benevolencia, es decir, del habla sencilla y común. El discurso retórico, al contrario, provoca rechazo. Los oyentes sospechan que el orador, mediante artificios, está haciendo parecer justo lo que no lo es. En cambio, la expresión sencilla de un ciudadano común despierta simpatía, incluso cuando su causa no es la más fuerte. Esto explica por qué en el Areópago se prohibía el uso de abogados, o más bien de oradores. Se buscaba evitar trucos retóricos y escuchar a cada uno defenderse con su habla natural, es decir, máxima justicia con mínima retórica. Bueno, ya hemos probado entonces, o más bien sexto, ya ha probado que la retórica no tiene como fin la persuasión. Desde ese punto, examina otras propuestas que algunos autores han dado como finalidad. Algunos dicen encontrar las palabras apropiadas, implantar en los jueces la opinión deseada, lo conveniente y la victoria. Es un catálogo de alternativas que intenta refutar una por una. Y dice, ya, la primera, encontrar las palabras apropiadas. ¿Eso es la retórica? ¿Es el fin que busca? Bueno, esto implica que el orador busca palabras verdaderas o posibles. Sin embargo, Sexto dice que esto es imposible porque para elegir palabras verdaderas habría que tener un criterio para distinguir verdad y falsedad, cosa que la retórica no posee. Y si no sabe distinguir lo verdadero, tampoco sabrá determinar lo posible, porque lo posible se apoya en lo que es verdadero. Con esto entonces decimos que la verdad es que esto de buscar las palabras no es el fin de la retórica. A ver, ¿y si el fin de la retórica es la retórica misma? No, pero esto es más absurdo, dice Sexto. Todo orador actúa buscando un resultado posterior a los argumentos, no por los argumentos mismos, es decir, el orador no habla para decir palabras adecuadas, sino para obtener un efecto ulterior. Por eso, si el orador busca más allá de los argumentos, entonces ese más allá es su fin y no la manera de escoger o la mera opción de palabras. También introduce el ejemplo del particular que contrata al orador. Ese particular no contrata a un retórico para que elija palabras bellas, lo hace para conseguir un resultado práctico. Por lo tanto, la finalidad tampoco puede ser encontrar las palabras apropiadas. Hay una segunda alternativa, que el fin de la retórica sea implantar en los jueces la opinión que el orador desea. Pero esto es quizás también casi tan ridículo como la primera, porque ya se ha demostrado que la persuasión no puede ser el fin de la retórica. En consecuencia, tampoco puede ser lo de implantar opinión, porque ambas operaciones son idénticas. Persuadir es implantar una opinión. Entonces es tan absurdo como lo anterior. El tercer posible fin es lo conveniente. Y Sexto nos dice
que hay un error lógico en los oradores. Ellos mismos dicen que lo conveniente es el fin de la retórica deliberativa, una parte interna del arte. Pero lo que es fin de una parte no puede ser automáticamente el fin de todo. Además, Sexto añade un argumento adicional. Lo conveniente es el fin común de todas las artes prácticas y no solo de la retórica. Por ejemplo, también el médico, el gobernante o el arquitecto buscan lo conveniente en sus actos. Pero un fin que es común a todas las artes no define ninguna arte en particular. Por tanto, lo conveniente no puede ser el fin propio de la retórica. ¿Y tendrá como fin entonces la victoria? Sexto muestra que esto también es imposible porque ningún arte se define por un fin que el practicante no logra habitualmente. De hecho, quien no alcanza repetidamente el fin de una técnica no es realmente un técnico. El que no sana enfermos no es médico, el que no compone música no es músico. Aplicado a los oradores, estos pierden más causas de las que ganan, especialmente cuando son competentes, porque quienes tienen causas injustas las buscan insistentemente. Por lo tanto, si el fin fuera la victoria, habría que concluir que ningún orador es orador, lo cual es absurdo. Y a esto añade otro argumento. Alabamos oradores que han perdido, y eso demuestra que su valor no depende de la victoria. Luego la victoria no es el fin de la retórica. Con todo esto pareciera ya que la retórica es en todo inútil, pero sigue Sexto verificando las partes de la retórica. Y dice que es posible poner en aprieto a los defensores de la retórica examinando sus tres partes tradicionales, la judicial, la deliberativa y la encomiástica. Según los propios retóricos, cada una tiene un fin propio. La judicial busca lo justo, la deliberativa lo conveniente y la encomiástica lo noble y hermoso. Sexto señala que esta división genera problemas internos porque si cada parte tiene materias distintas, necesariamente tendrán fines distintos. Sin embargo, al distinguir esos fines se producen conclusiones absurdas. Si lo conveniente es el fin exclusivo de la deliberativa, entonces lo justo no es conveniente, lo cual contradice nuestra intuición moral. A su vez, si lo noble y hermoso es el fin de la encomiástica, entonces podría ocurrir que lo noble fuese injusto o que lo justo no fuese hermoso, lo cual también es absurdo. Si cada parte tiene un fin distinto y la retórica en su conjunto tendría como fin la persuasión, entonces ni lo justo, ni lo conveniente, ni lo noble serían persuasivos por sí mismos. Y esto es contradictorio porque los retóricos afirman que la retórica, como un todo, tiene por objeto persuadir. Si ninguno de los fines particulares es persuasivo por naturaleza, entonces la estructura tripartita colapsa respecto del objetivo global de la disciplina. Sexto plantea que si la parte judicial pretende conducir a los jueces hacia un fin, que debería ser lo justo, debe hacerlo por medio de discursos. Pero esos discursos pueden ser exclusivamente justos, exclusivamente injustos o de ambos tipos. La primera posibilidad se descarta. Si la retórica judicial usara solo discursos justos, se convertiría en una virtud porque siempre promovería lo justo. Pero la retórica, tal como la conciben sus defensores, no es una virtud. Además, la práctica real muestra que la persuasión de las masas se vale con frecuencia de recursos engañosos y vulgares. Sexto también elimina la posibilidad de que la retórica judicial use solamente discursos injustos porque esto le convertiría en un vicio y además anularía la propia existencia. Si solo hay discursos injustos y no existe un discurso contrario a ellos, desaparece la oposición necesaria para el ejercicio retórico. El mismo problema se aplica al caso anterior, sin oposición no hay retórica. ¿Qué haría entonces la alternativa de que la retórica judicial se sirva tanto de discursos justos como de injustos? Pero esto lleva a una contradicción más grande. La retórica sería simultáneamente una virtud cuando emplea lo justo y un vicio cuando emplea lo injusto. Para Sexto esto se manifiesta de forma incoherente, pues nada puede ser al mismo tiempo virtud y vicio. Por ello concluye que la parte judicial no puede tener por fin lo justo y en consecuencia tampoco puede constituir una verdadera parte de la retórica como la definen sus defensores. Sexto Empírico también analiza la pretensión de la retórica judicial de hacer ver lo justo a los jueces. Y su estrategia consiste en mostrar que, aun aceptando esa definición del fin de la parte judicial, la retórica se destruye a sí misma. Comienza distinguiendo dos posibilidades. O aquello justo que el orador muestra es evidente por sí mismo o no lo es. Si fuese evidente por sí mismo no habría nada que discutir. Ya sabemos, lo evidente no requiere discurso retórico para persuadir. Lo evidente por sí solo impone el asentimiento.
Por tanto, la retórica judicial no puede tener como materia lo evidente, ya que lo evidente no necesita ser defendido. Con esto, Sexto Empírico elimina la primera opción y obliga a aceptar que lo justo en la retórica es siempre lo disputado. Pero al situar el justo en el ámbito de lo discutible, surge un problema aún mayor. El propio funcionamiento de la retórica no resuelve el desacuerdo, sino que lo vuelve más agudo. Cuando dos oradores defienden posiciones contrarias en una causa judicial, lejos de aclarar el asunto, cada uno introduce argumentos que aumentan la confusión del tribunal. En vez de iluminar el punto controvertido, lo oscurecen. Así la retórica judicial, entonces, cuyo fin declarado sería conducir a la manifestación de lo justo, provoca el efecto contrario, obstaculiza el acceso a la justicia al incrementar la complejidad y el enredo mental del juez. De hecho, para probar aún más esta tesis, Sexto Empírico introduce la anécdota tradicional de Corax y su discípulo, un casi paradigmático de razonamientos. El joven estudiante de retórica había acordado pagar a Corax sus honorarios si ganaba su primera causa. Cuando Corax le exige el pago antes de que ello ocurra, ambos llevan la disputa ante un tribunal, y allí cada uno utiliza el mismo argumento para probar lo contrario. Corax sostiene que, tanto si gana como si pierde, debe recibir el pago, y el discípulo replica que, tanto si gana como si pierde, no tiene que pagarlo. La forma puramente retórica de razonar produce dos discursos simétricos, igualmente plausibles y mutuamente destructivos, que dejan al tribunal sin salida racional. Los jueces, incapaces de decidir, expulsan a ambos con la frase proverbial del mal cuervo, mal huevo, mostrando entonces que la retórica no logra esclarecer lo justo. Por el contrario, genera situaciones en que no se puede determinar qué parte debe prevalecer. Con este ejemplo, entonces, Sexto Empírico concluye que la retórica judicial, lejos de conducir a la verdad o la justicia, produce indeterminación y confusión, revelando así que no puede ser un arte con un fin claro ni un método fiable para resolver controversias. ¿Qué pasa con el género encomiástico? Cuando hablamos de aquello que es encomiástico, estamos hablando de la alabanza. Pero las mismas dificultades que ya había mostrado respecto de la parte judicial y de la deliberativa se encuentran aquí. La primera objeción es que no existe un método retórico para encomiar, porque el elogio depende de algo subjetivo, la disposición interna de la persona elogiada. Como esa disposición no es perceptible, el orador no tiene criterios seguros para saber qué tipo de elogio será adecuado. A esto se añade que los maestros de retórica nunca han dejado reglas claras sobre cuándo, cómo o a quién alabar, lo cual vuelve imposible que la alabanza sea una actividad regida por un arte técnico. De hecho, también Sexto añade una aporía. El orador solo puede elogiar acciones que parecen buenas o acciones que realmente lo son. Pero si alaba acciones que no son buenas, contribuye a corromper moralmente a quienes elogia, y si quiere alabar acciones realmente buenas, entonces se enfrenta a una dificultad mayor. El propio orador ignora en qué consiste lo bueno, cuestión que ni siquiera los filósofos han logrado resolver de modo definitivo. La idea entonces es que si la filosofía aún disputa sobre la naturaleza del bien, con mayor razón la retórica no puede enseñar a elogiar lo bueno. Hay criterios tradicionales usados por los oradores para construir un elogio: el linaje, la belleza, la riqueza, el número de hijos. Pero estas cualidades no dependen de la persona. Como el elogio debe dirigirse a las acciones o rasgos que radican en nosotros, elogiar la alcurnia o la belleza carece de fundamento. Sexto refuerza la crítica con ejemplos paradójicos. Si se elogia el linaje por sí mismo, entonces habría que elogiar a personajes monstruosos como Busiris, Ámico o Anteo, solo por ser hijos de Poseidón. Y si se censura la pobreza o la fealdad, habría que censurar a Ulises, Perseo o Heracles, quienes en muchos relatos aparecen pobres, disfrazados o con vestimentas rústicas. Además, eso sí, concede provisionalmente que las partes de la retórica son las tres señaladas, o sea, sí, general en la tradición judicial, deliberativa y encomiástica. Pero si esas partes se basan en fines como lo justo, lo conveniente y lo hermoso, y estos fines solo pueden establecerse por demostración, entonces la retórica se derrumba porque, según él, ya demostrado en otros tratados, no existe demostración alguna. ¿Se acuerdan? Esto lo habíamos visto en los esbozos pirrónicos. Si la demostración no existe, no puede existir tampoco aquello que pretende demostrar, lo justo, lo conveniente, lo hermoso, y por consiguiente tampoco puede existir las partes de la retórica fundadas en tales nociones.
Entonces, si el lenguaje no existe, tesis que él cree haber demostrado antes, tampoco puede existir la demostración porque esta no es un tipo, o sea, más bien, no es un tipo particular de lenguaje. Y si el lenguaje no existe en este sentido, bueno, ¿qué va a existir la retórica? Y bueno, estimados, así terminamos esta obra Contra Profesores, libro segundo, sobre la retórica. La verdad es que la retórica ya en tiempos de Sócrates tenía este tema de ser bastante débil entre las demás disciplinas. Quizá como podría señalarse como una disciplina auxiliar de las otras artes, podría ser, ¿ya? Pero claro, yo creo que ya la discusión con Sócrates ya era bastante clara. Esto de que, bueno, la retórica parece ser más inútil porque si yo quisiera hablar bien de la salud, bueno, el médico podría hablarme bien de la salud. Si yo quisiera hablar de educación, me lo va a hablar un profesor. Si lo quisiera hablar de derecho, me lo va a hablar un abogado. ¿Mm? Ahora sí hay personas que realmente influyen con la retórica. Hay personas que utilizan palabras, tienen algunos modos de explicar ciertas cosas y se vuelven bien elocuentes, etcétera. Pero eso también se ve de forma contraria, porque hay muchas personas que, claro, tienen esta buena retórica y logran persuadir o incluso convencer, pero más persuadir. Pero hay otras personas que no tienen el arte de la retórica y persuaden igual. Persuaden igual, con palabras firmes, claras, cortitas, ¿no es cierto? Muy, muy simple, pero y otras personas que tienen un lenguaje súper florido, entendible, pero con algún elemento bien sofisticado, y aún así no persuaden. Y como dice Sexto, cuando una persona habla así, pareciera que a uno lo están engañando, pareciera que a uno le están ofreciendo una cuestión que realmente no es. O sea, para Sexto, la retórica es humo, presume de guiar, pero nadie sabe hasta dónde, pretende enseñar, pero ¿quién enseña? Aspira a un fin, no puede definirlo. Por eso entonces no existe como arte. Quizás es casi como una ilusión si ustedes quieren. Nadie se pone de acuerdo cuál es el fin de la retórica. Y por otro lado es importante lo que dice también Sexto con respecto a lo judicial. Uno que es licenciado en ciencias jurídicas y sociales lo sabe. Y es que claro, uno en los juicios ve recurrentemente cómo hay abogados que efectivamente tienen una gran retórica, tienen un gran desplante y la sentencia falla en contra de ellos. Entonces, es bien subjetivo esto de la retórica, porque hay gente que no siendo tan así, no siendo tan así, obviamente ocupando las palabras técnicas que uno tiene que ocupar, pero no siendo tan retórico, uno también puede ganar juicios. También puede ganar juicio. Entonces, pareciera ser que la retórica no es necesaria en absoluto. Quizá, claro, como dice, tampoco tiene el efecto de alabar, porque eso depende de la disposición interna de la persona que se está alabando, ¿ya? Pero a lo mejor podríamos decir que es un arte quizás para observar. Podríamos decir, es bueno, es bonito cuando alguien hace un buen discurso. Los discursos se han grabado, bueno, hoy en día, ¿no? Se han tenido en cuenta, se reproducen en las redes sociales, etcétera. Ciertos discursos sí tienen algo de belleza, algo de verdadero. Pero también es cierto que no se necesita un gran estudio para el tema de la retórica. Los dejo invitado al grupo de WhatsApp para que se enteren de la última novedad y al grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon y saludamos a nuestros mecenas medievales que son Gab Welther y Octai W8Y. Muchas gracias muchachos por ser parte de este tipo de mecenazgo que es superior al de los mecenas romanos y así contribuir al proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias. Un abrazo.
Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lagosam, Héctor Aybar Díaz, Nesa Basilio, Sebastián Gallo, Luan Santos, Valdemar M6Z y Benjamín Mayorga. Muchas gracias, muchachos, por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes. Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes, no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.